buenas noches. Zaragoza destina a transporte urbano 10 millones de euros menos de los necesarios. El Ayuntamiento ha presupuestado 44 millones para 2015 frente a los 54 que costará el servicio. De esos 10, 7,5 corresponden al bus urbano y 2,5 al tranvía. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos también de la información que desde hoy publica el Gobierno en su nuevo portal transparencia.gov.es como muestra del primer ejercicio de transparencia en la Administración. Y terminaremos el programa de esta noche hablando del juez Ruz. El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una fórmula por la que el magistrado podrá terminar con la instrucción de casos como Gürtel si él lo solicita. Para tratar estos temas esta noche nos acompañan Jorge Azcón, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Álvaro Bagén, buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas. Y Florencio García, viceportavoz del Grupo Parlamentario del Partido Socialista. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, comenzamos el programa de hoy hablando de la partida del Ayuntamiento de Zaragoza destinado en 2015 para los gastos de transporte público, 44,16 millones frente a los 54 que costaría el servicio. Primeras valoraciones de este presupuesto, Jorge. Bueno, yo creo que esta noticia es muy indicativa, ¿no? Ejemplifica muy bien lo que ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza y los problemas que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza. Cuando en muchas ocasiones se habla de la comunidad autónoma y de que los servicios esenciales de una comunidad autónoma giran en torno a la sanidad o a la educación, yo creo que uno de los servicios esenciales de un ayuntamiento del que es competencia del ayuntamiento es el transporte urbano. Posiblemente sea el servicio con la limpieza más importante que tiene, la competencia más importante que tiene un ayuntamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, pues que se presupuestan 10 millones de euros menos de lo necesario para pagar las facturas del día a día en la gestión del transporte. Estos 10 millones de euros menos que contiene el presupuesto del año 2015 se suman al agujero que tiene la contrata de transporte en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y me explicaré porque esto a veces es... El Ayuntamiento todos los años en el transporte tiene que hacer una serie de revisiones de precios. Las revisiones de precios debido a distintos factores que influyen en el coste final del precio del transporte. El gobierno tripartito encabezado por Belloc ha decidido que esas revisiones de precios desde el año 2010 lleva sin hacer ni una sola revisión de precios. Y las previsiones que hay es que esas revisiones de precios generan un agujero de en torno a los 25 millones de euros que habría que añadir a esos 10. Y por último, hay parte de lo que es la liquidación de
judicial que condena al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar 23 millones de euros. El gobierno del señor Belloc ha decidido recurrir esa sentencia para retrasar en los tribunales una obligación de pago que va a acabar teniendo y que nos costará más dinero en intereses y que nos costará más perjuicio a la ciudad. Pero ¿qué es lo que ocurre al final? La foto final es que entre los 10 millones de agujero que hoy denuncia el Heraldo de Aragón, entre los 25 que hay entre las revisiones de precios pendientes, los 23 por la liquidación de la contrata anterior, hablamos de más de 60 millones de euros solamente en el transporte público de la ciudad de Zaragoza, que este gobierno del señor Belloc se irá dejándonos derroto a todos los zaragozanos. Bueno, vamos a ver, el tema del transporte desde el punto de vista de los autónomos y del ayuntamiento de nuestra ciudad es estratégico. Es decir, nosotros entendemos, seguimos a Redkin con el coste marginal cero, seguimos que entendemos que lo que es el transporte de la ciudad, la logística de la ciudad, es una actividad empresarial que tiene que hacer la ciudad. Y por lo tanto es algo estratégico que hay que invertir mucho más porque va a generar riqueza en el interior de la ciudad y a los autónomos de la ciudad. La logística en la ciudad pasa a ser un elemento trascendental porque el Internet de las cosas va a permitir las compras de los productos vía Internet y va a haber más logística y más transporte a la ciudad. Por eso nosotros entendemos que eso debe ser algo importante y de inversión. La Unión Europea sigue nuestro discurso con el tema de las ciudades y la movilidad sostenible. Sigue nuestro discurso. El problema que nosotros vemos es que, y yo me estoy alejando porque trabajamos mucho con taxistas, asociaciones de taxistas y otros furgoneteros que no tienen interlocución. El problema que vemos es que tiene que haber más interlocución con esos sectores y el ayuntamiento para que se puedan hacer políticas más transparentes. El problema está en que yo recuerdo que, y voy a acabar aquí porque si no me puedo extender, un plan local de comercio, el plan local de comercio anterior se había previsto el tranvía en la ciudad de Zaragoza y todo el mundo estaba de acuerdo con el tranvía. Digo todo el mundo porque el plan local ese, si se han leído, serán 7 tomos, se hablaba del tranvía. Se hablaba del tranvía como una inversión pública y que iba a ser gratuito para los ciudadanos. No sé si lo habéis leído, pero decía, iba a ser público para los ciudadanos. Nosotros entendemos que el transporte y la infraestructura gratuito y público. Sí, porque se hablaba porque iban a abrir, bueno, estaban en el plan local, que se puede criticar o no, pero estaban en el plan local. Y decía que se abrían generadores eólicos en Torrero y eso iba a permitir una energía gratuita. Se aprobó
el plan por todos los partidos políticos y estaba ahí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No, pero hacerme caso en lo que estoy diciendo y no entremos en el maniqueísmo de bueno o malo. Hacerme caso en una cuestión. La competitividad de un país no solo está en función de el trabajo se pague más o se pague menos. No, la efectividad empresarial, y está demostrado por Rifkin y otros economistas, está en la infraestructura. Es decir, lo que sería el trabajo, el factor trabajo representa un 30% de esa competitividad. El resto es la infraestructura que tú vas haciendo en las ciudades y en el país. Si esa infraestructura la tienes muy adaptada, generas más competitividad, más riqueza y más producción y más productividad. Por lo tanto, el transporte en una ciudad, que es un elemento esencial, tenía que haber más inversión. Tenía que ser algo esencial para la ciudad. Habría que coger otros elementos, como son los temas del taxi y otras cosas, pero daría mucho que hablar por los temas que tenía. Florencio. Bueno, primero llevar tranquilidad a los ciudadanos en el sentido de que el transporte lógicamente es estratégico y desde ese punto de vista todas las prestaciones referidas al transporte en todo su conjunto, que incluye también la movilidad en bicicleta o la movilidad intermodal como en el tranvía, se va a mantener en las cotas que necesite la propia ciudad para su desarrollo económico, como decía Álvaro Bajel. Estamos ahora en una situación que más le valía a la comunidad autónoma liquidar los 25 millones de euros que le debe al ayuntamiento en materia de transporte. Hablamos, por tanto, de que estamos hablando de un proyecto de presupuestos. En ese proyecto de presupuestos hay una técnica que tiene que ver con el techo de gasto. Y desde ese punto de vista, respecto de la partida global, que es 100 millones de euros de transporte, hay una no consignación o una falta de consignación que no se va a traducir en falta de prestaciones, porque se tienen que hacer los cálculos después del número de kilómetros de usuarios. El transporte se cofinancia prácticamente al 50% según el pago de los usuarios, y del mismo modo que este año se han hecho suplementos de crédito, el año que viene, si es menester, si es necesario, se harán suplementos de crédito. Por tanto, en jugar o hablar o enlazar esto con la deuda del ayuntamiento, cuando con la refinanciación que se ha producido se ha reducido el 50% los costes de la deuda, del mismo modo que hacer paralelismo maniqueo diciendo que el ayuntamiento es malo y la comunidad autónoma que no liquida al ayuntamiento es buena, es totalmente falso, porque la comunidad autónoma está a la cabeza del endeudamiento. En definitiva,
se ha dejado de consignar el 10% de lo necesario respecto al año pasado, y de ser necesario se suplementará el crédito como se ha hecho en otras ocasiones. Algunas cuestiones, ¿no? La primera es que el Partido Socialista reconozca que no se presupuesta la cantidad que efectivamente tiene el coste del servicio en una administración pública es extraordinariamente grave. Para empezar, porque eso es ilegal. Es decir, para empezar, porque hay una ley de sostenibilidad que obliga a las administraciones públicas a que el presupuesto recoja el coste efectivo de los servicios que se van a prestar. O sea, el mero hecho de reconocer que es verdad que hay 10 millones de euros. Yo, Florencio, no te interrumpí. Que reconozca, como acaba de reconocer ahora el representante del Partido Socialista, que ahí es verdad y que no están las partidas evidentemente dotadas, es extraordinariamente preocupante, porque lo que está reconociendo es que los presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza se aprueban fuera de la legalidad. 1. 2. Yo creo que el Partido Socialista, cuando se habla del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene un problema permanente, y es no darse cuenta de que en Zaragoza hay 16 concejales encabezados por el señor Belloc, de izquierdas, que gobiernan la ciudad, y que los problemas que tiene la ciudad de Zaragoza no son por otros que gobiernan. Es que da igual con quien hables, siempre acaban diciendo no, es que hay otra administración que tiene. Oiga, quien gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza es el Partido Socialista, apoyado por Junta Aragonesista y Izquierda Unida. Y hay algo que es indudable: 150 despedidos en la contrata del transporte urbano, que depende de una adjudicación del señor Belloc. Durante esta legislatura ha habido 150 señores que han cobrado el finiquito en el transporte urbano y que se han ido a la calle. Esto no había pasado nunca en el Ayuntamiento de Zaragoza. Esto significa que se han reducido en millones de kilómetros lo que recorren las líneas de autobús en la actualidad. Y lo que significa es que, pese a que se ha hecho una inversión importante en el transporte, la inversión se ha hecho absolutamente desacompasada de lo que son las necesidades. Y es verdad que hoy en la ciudad de Zaragoza hay un transporte que está absolutamente privilegiado, como es el del tranvía, que usan el 20% de los ciudadanos, y la red de autobuses, que usan el 80% de los ciudadanos, que está infradotada, a la que se le restan permanentemente millones de
se han recortado los presupuestos que han aprobado el tripartito son hechos, la realidad de las cosas, y esa es muy difícil de desvirtuar. Vamos a escuchar por alusiones y cierra. Bueno, el grado de frustración que tienen los señores del Partido Popular por no gobernar la ciudad, que se gobierna de modo legítimo, pero luego es un grado de exageración que da lugar a que el concejal Azcón anuncie las 7 plagas de Egipto y además siempre hace la lectura al revés. Es experto en hacer lecturas al revés. La legalidad, lo hemos dicho en el proyecto de presupuesto, tiene que ver con la limitación del techo de gasto. Y no sé si él recuerda cuando ha gobernado, pero en el momento en que hay una partida presupuestaria, eso permite la posibilidad de la técnica presupuestaria de suplementación de créditos. Es decir, que estamos hablando primero, como hemos dicho, que solo un 10% lo que se minora respecto al año pasado, que tiene que ver con las cuentas que se tienen que hacer. Segundo, que garantizamos todas las prestaciones. Tercero, que hay intermodalidad en la ciudad de Zaragoza, aunque el tranvía no le guste al Partido Popular y ha hecho una cosa tan ridícula y tan chusca como la propuesta de un autobús todavía más duplicado con el Transbús, y realmente, bueno, sí que parece ser que desde luego a los señores del Partido Popular les interesa defender las empresas, porque realmente hay un pleito con el Ayuntamiento de Zaragoza en el sentido de que el gobierno dijo que las certificaciones de la empresa, de la concesionaria del bus, no llegaban a alcanzar la cantidad de dinero que decían deberse, y en ese pleito estamos, y en ese pleito el ayuntamiento defiende los intereses de los ciudadanos, y desde ese punto de vista no es cierto que vaya a haber prescripciones o limitaciones del autobús urbano. Álvaro. Sí, bueno, yo por salir un poco al paso de unas cuestiones como son la pérdida de empleo dentro de la ciudad, que eso es un tema que nos preocupa. Tenemos que advertir una cuestión. Google, primero, Uber está planteando todos los problemas con los taxis, está planteando en otras ciudades, regalan helados a aquel que lo pide por internet, le regalan todos los helados que quieren y así se apuntan en la plataforma. Hay un camión con helados que lo van regalando. Google, que le quiere hacer la competencia a Uber, está planteando que los taxistas repartan la paquetería, de manera que al final se va a convertir en un totum revolutum la logística en una ciudad donde son negocios, donde están compitiendo empresas, y eso me va a plantear mucho
muchos problemas del consumo interno y el consumo externo dentro de la ciudad. Si no hacemos una infraestructura adecuada de movilidad sostenible en la ciudad, no se va a poder consumir, producir y trabajar dentro de la ciudad. Va a ser una auténtica locura. Tenemos que estar de acuerdo estratégicamente, los partidos políticos y los agentes sociales, estar de acuerdo en ese modelo de movilidad sostenible. Porque si no hacemos esa logística, los empleos dentro de la ciudad, el comercio minorista, los pequeños transportistas, los taxistas, tienden, desde nuestro punto de vista, a desaparecer. Y esto es grave, porque vamos a desertizar el interior de las ciudades. Por lo tanto, la logística pasa a ser una cuestión estratégica que tiene que salir de, digamos, yo estoy de acuerdo en la competencia en los partidos, pero tiene que ser de ese maniqueísmo. Hay que encontrar una fórmula en la que los dos partidos más importantes encuentren un camino común dentro de la ciudad. Bueno, vamos a dejar aquí el tema del transporte. Vamos a hablar ahora de la ley de transparencia y del portal que el gobierno ha puesto hoy mismo en marcha, en el que los ciudadanos podemos conocer información como sueldos, subvenciones y convenios. ¿Cómo valoráis esta medida? ¿Consideráis que es un paso necesario para lograr esa transparencia que tanto necesitan y piden ahora los ciudadanos, Florencio? Pues esta ley, claro, propia del Partido Popular, nace fracasada y arrastra. De manera que la corrupción que atenaza al Partido Popular y que es uno de los problemas ciudadanos fundamentales en España por parte de los ciudadanos, ha hecho que esta ley, su aplicación, se retrase 3 años de la legislatura de Rajoy, y ahora que llega con muchos déficits, porque imaginen, han hecho una publicidad de que hay enlace o hay 500.000 registros y en realidad solo hay 30.000. Lo que hay es enlaces a otras páginas web o a otras plataformas. En definitiva, la pregunta no es tanto qué ofrece, sino qué falta. Realmente cualquiera que se ponga a hacer un ejercicio para buscar, por ejemplo, yo he buscado asesores y retribución de los asesores de los ministerios, no aparece. He buscado coches oficiales dentro de los ministerios, no aparece. Ahora mismo el Partido Socialista acaba de denunciar que más de 250 altos cargos de la Administración General del Estado, que la ley obligaba a que tuvieran que declarar su patrimonio y que no están. Y después se están poniendo unas limitaciones para acceder a la información de carácter muy enredoso, la medida en que hay que tener o DNI electrónico para acceder, o certificación electrónica, o generar unas claves, y desde luego el gobierno ya te dice de antemano que no va a hacer ningún tipo
es facilitación de informaciones ya existentes, por lo cual es un pez que se muerde la cola. Si solo pongo delante lo que puedo publicar y no hay trazabilidad en una información que se pida, pues realmente, por ejemplo, indemnizaciones de los ministros que han dejado el gobierno, como Ana Mato, o como Gallardón, no aparecen esas indemnizaciones y durante cuánto tiempo van a cobrar las indemnizaciones. Es decir, que es una buena iniciativa que aparece tarda, aparece tardía y aparece con unos mecanismos de limitación muy grandes, porque el gobierno sí dice que contesta 30 días, pero no en qué sentido contesta, en el sentido de favorecer o facilitar la información. Y luego tiene tan grandes restricciones que alude a que si esas informaciones afectan a la política económica o monetaria o afectan incluso al medio ambiente con carácter genérico, el gobierno puede inhibirse en dar la información. En definitiva, es una iniciación tardía. Ahora hay que ver cómo funciona, cuáles son las limitaciones y en qué medida se va desarrollando, porque realmente la sociedad requiere transparencia de los partidos y de los gobiernos. Jorge. El Partido Socialista yo creo que tiene un grave problema de la paja en el ojo propio y la viga en el ajeno. Yo ahora cuando oí hablar al señor Florencio García Madrigal y hablar de cuántos coches oficiales tiene el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Usted lo sabrá? Cuando el señor Florencio García Madrigal estaba preguntando cuántos asesores, la pregunta es ¿cuántos asesores tiene el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Alguien entra en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza y sabe lo que cobran todos los altos cargos, cuántos asesores tienen y cuántos coches han reducido? Porque lo primero es decir, oye, donde gobernamos nosotros vamos a dar ejemplo de transparencia. Y la realidad es que la institución más importante que gobierna el Partido Socialista en esta comunidad autónoma, que es el Ayuntamiento de Zaragoza, es la administración con mucha diferencia que menos ha avanzado en transparencia. Hay un ejemplo que es palmario y que es lo que ocurre en el tranvía de Zaragoza. El tranvía de Zaragoza, la sociedad del tranvía de Zaragoza es la única sociedad pública en esta comunidad autónoma en la que la oposición ni está en ese consejo de administración ni se le da la información que requiere. La única sociedad
cuenta pública de la obra más importante que se ha hecho en esta comunidad autónoma en los últimos años, hay que recordar que la Sociedad del Tranvía ha invertido 400 millones de euros, 400 millones de todos, y en esa sociedad ni está, ni se nos permite estar, ni además han querido que estemos. La verdad es que, por lo tanto, es muy difícil mantener una cosa y decir la contraria. Lo digo porque al final el representante del PSOE empezaba hablando de transparencia y lo ligaba a la corrupción. Y claro, a mí me extraña profundamente que se hagan ese tipo de símiles cuando el caso más importante de corrupción que hay en esta comunidad autónoma es el que afecta a Plaza, a la plataforma logística, y afecta a un caso en el que el gobierno socialista del señor Marcelo Iglesias tomó decisiones sobre lo que ocurría en la plataforma logística, en la que hay distintos informes que hablan de que faltan cientos de millones de euros. Evidentemente, si la ley de transparencia que está poniendo en marcha el gobierno de Aragón hubiera estado vigente en los gobiernos socialistas del señor Iglesias, los mayores escándalos de corrupción que hoy hay encima de la mesa y que afectan única y exclusivamente y muy directamente al Partido Socialista no estarían. Y eso es lo más importante de todo. Lo más importante de todo es que el camino para acabar, o el camino más importante para atajar con los casos de corrupción que afectan a los partidos políticos pasan por aumentar la transparencia y no hacer maniqueísmo ni decir en un sitio una cosa y donde se gobierna hacer la contraria. Bueno, yo en principio, yo cuando se abre un portal en que se piden datos de transparencia, a nosotros nos parece bien. Nunca vamos a criticar en ese sentido cosas que se hacen, sino que criticaremos cosas que no se hacen. El problema de la transparencia tiene que ver con la sociedad actual, con una sociedad de globalización donde la información se está extendiendo y por lo tanto esa información que se extiende empiezan a surgir muchas personas que van dando información y cae a todo el mundo, no solo a los partidos políticos sino a todo el mundo, porque hemos vivido una sociedad muy oculta en muchas cosas, hemos ocultado muchas historias, todo el mundo ha ocultado, y entonces cuando se va exigiendo cada vez más transparencia, pues al final van surgiendo cuestiones y afectan a cosas muy importantes. Voy a explicarme, voy a poner un ejemplo, y además toca con el tema. Vamos a ver, mientras que con los agentes sociales se hacen planes de inspección de trabajo, Fiscalía, sus planes de investigación, ¿con quién los pacta? Lo convertimos en un cainitismo de
matar a unos a otros dependiendo de los partidos políticos? ¿Por qué no intervenimos y se da transparencia a esas investigaciones? Es decir, si vamos a investigar estos temas, no como lo hace Inspección de Trabajo, pues que se haga, pero con transparencia, porque si no al final puede ocurrir que se investigue a quien interese en cada momento. Y no estoy diciendo por esta comunidad autónoma, yo lo digo en general. Tenemos que hacer que esa investigación que realiza la Fiscalía, el pueblo, las agentes sociales, sus representantes, quienes digamos, puedan intervenir, puedan tener opinión. Porque si, por ejemplo, los agentes sociales y el pueblo dice, en el caso Ruth, que eso hay que seguirlo, o en cualquier otro caso, en el caso Plaza, eso hay que seguirlo, hay que seguirlo. No sé si me estoy explicando. Es decir, que no dejemos a la iniciativa de no sé quién, que al final es la iniciativa de gente oculta, que va a hacer investigaciones de manera oculta y que luego te sacan lo que le puede pasar al PP o lo que le puede pasar al PSOE a otros. No sé si me estoy explicando. Salgamos de ahí, hagamos transparencia desde los ciudadanos y desde la democracia. Eso es lo que entiende un autónomo, un trabajador autónomo, un profesional. Yo soy profesional de la abogacía y luego si queremos tocamos más. Esto están las narices de determinadas investigaciones que se hacen y que no van a ningún lado. Y que no van a ningún lado. ¿Y por qué se hacen? ¿Y quién decide eso? El pueblo tiene que saber. Y eso es muy importante. Independientemente de que todos los partidos políticos, todos los que hemos intervenido en la sociedad, todo el mundo pues, ha tenido una manera de comportarse en este tiempo democrático. Que hay que cambiarlo. Y que hay que hacer un gran pacto político de cambio. No digo de amnistía tanto, pero por lo menos de cambio. Porque ha sido todo el mundo que tenía acceso al dinero, se llevó sus comisiones, ha sido impresionante. Bueno, eso no lo comparto, pero vamos. Yo solo por lo de transparencia. Sí, bueno, el grado de ausencia de los miembros del Partido Popular me impresiona, porque claro, el tema que usted nos anunció era el portal de transparencia del gobierno, y el señor Azcón, con su síndrome de atacar al gobierno municipal, pues realmente ha estado hablando del gobierno municipal sin decir ni una sola palabra, ni un solo matiz del portal de transparencia. Pero bueno, es igual. Mire usted, comisión de investigación que están en el Parlamento Autonómico. La comisión de investigación de Plaza está en ciernes. Su partido, junto con el PAR, tienen la mayoría y por tanto harán el informe correspondiente. El Partido Socialista votó la existencia de esa comisión de investigación. O sea, que no venga usted aquí diciendo
habiendo negaciones sobre la transparencia y ya le digo que estamos hablando del portal de transparencia del gobierno de España. Segundo, experiencia de la Comisión de Investigación Caja Inmaculada. Bueno, digo respecto a lo que hemos dicho del portal de transparencia del gobierno. Si el gobierno cuelga allí solo lo comunicable, lo que quiere decir sin ningún tipo de trazabilidad y sin ningún tipo de seguridad de que lo que se pregunte se va a contestar, porque solo se van a dar las informaciones elaboradas, pues poco avanzamos, porque en el ejemplo de Caja Inmaculada se nos proporcionó a la Comisión de Investigación todas las informaciones públicas que existían. Por ejemplo, no se nos proporcionaba la comisión de contratos o la comisión de negociaciones con la parte inmobiliaria o la concesión de altas indemnizaciones o retribuciones. En definitiva, necesitaríamos, por ejemplo, una cosa que falta, puesto que normalmente casos como la Gürtel o Bárcenas, que llevan ya más de 5 años sobre la mesa, pues necesitaríamos, por ejemplo, en el caso de los contratos públicos, que es donde se producen distorsiones respecto a la legalidad y de la ética, necesitaríamos que existieran y se pudieran acceder los informes previos de esas contrataciones. Entonces, esto no se facilita en el portal del gobierno. Bueno, no sé, el Partido Popular siempre es como una rezadera que está siempre con una misma letanía y luego no cumple. Yo he estado entrando en el portal antes de venir aquí, no se encuentra nada de la información sensible. Imagino que hoy querían hacer el espectro publicitario y espero que esa publicidad superlativa a la que nos tienen acostumbrados se vaya traduciendo en realidades. Es decir, sí al portal, muy retardado, muy tardío, con escasas informaciones, y tiene que haber posibilidad y obligación de contestar y trazabilidad de las informaciones, cuál es el origen, cuál es el intermedio, cuál es el final, cuál es el desenlace. Brevemente, que estamos fuera. Que Florencio no haya encontrado nada en el portal de transparencia no quiere decir que no esté. Quiere decir que igual no lo ha sabido encontrar. A lo mejor. Quiere decir que no, yo la he buscado y no está. Igual es que no ha sabido encontrarlo. No, busque usted. No, Busque usted. a mí me sorprende porque fíjate, en este debate has hablado de la frustración del Partido Popular, has hablado del síndrome del Partido Popular, has hablado de... Lo digo porque cuando se debaten de ideas y se debaten de cuestiones de estas, no es bueno entrar en ese ataque personal permanente.
Yo creo que en ese sentido, Florencio, no, 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 no queda bien la clase política. No queda bien, no queda bien la clase política cuando se hacen ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que tú me vas a permitir que lo hagas. Si te sabe mal, cambio y te hablo de usted inmediatamente. Yo creo que tú, cuando haces eso, atacando personalmente y hablando de cuestiones personales, lo que haces es no tener argumentos para defender lo que te toca. Y si yo hablo de la principal institución que gobierna el Partido Socialista, es porque hoy, para que seamos creíbles, hay que actuar con el ejemplo. Y el ejemplo mejor que podría poner el Partido Socialista encima de la mesa es no. ¿Qué quieres que haga yo ahora? ¿Que te conteste con Andalucía? Es que eso es tristísimo. Es que ese nivel de debate es tristísimo. Y solamente refleja quien lo hace. Lo siento, Florencio. Estamos fuera, no podemos hablar ni de Gürtel, ni de Bárcenas, ni del juego de Cruz, porque nos hemos quedado sin tiempo. Así que muchas gracias a los tres. Ahora les dejamos con el programa Play Zaragoza y después con Aragoneses. Hoy